Hola, muy buenos días a todos. Qué rico estar de nuevo en este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos han solicitado por la condición que estamos teniendo de trabajo en casa. Se trata precisamente de eso, de cómo tener ergonomía y cómo adecuar nuestros puestos de trabajo durante esta temporada de trabajo en casa. Para ello, entonces, le damos paso a Wilfer Peláez. Wilfer es el líder de seguridad y salud en el trabajo en el grupo. Wilfer, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cata, muchas gracias. De verdad que bueno estar de nuevamente por acá. Antes quisiera dar un agradecimiento a todos porque hemos visto que el comportamiento del contagio de COVID ha sido muy inferior comparado con los comportamientos en los diferentes países. De verdad que exhortarlos a que se mantengan estas medidas tan rigurosas, el juicio que ha tenido cada una de las personas en sus familias, con las personas con quienes conviven, ha tenido un buen desempeño a lo largo de este periodo. Bueno, ahora sí, es cierto, la verdad es que nos lleva ventaja a las personas que tienen hoy teletrabajo como tal, como modalidad, porque las personas que se acogieron a ella tiempo atrás, pues ya tienen un puesto de trabajo con condiciones ergonómicas. Hoy estamos hablando de una población muy importante que está en sus casas, que no tuvo el tiempo de poder acondicionar estos puestos, estos lugares, y pues queremos hablar un poco con una experta. Aquí tenemos hoy con ustedes a la señora Claudia Viviana Suárez Lara. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en ergonomía, especialista en actividades de rehabilitación y adaptación laboral y muy conocedora también en procesos de auditoría interna. Claudia, con su empresa Vitral Ergonomía SAS, ha trabajado a lo largo de los años con sectores económicos importantes, uno de ellos el sector petrolero, y ha realizado pues sendas actividades en esta materia. Hoy quería recordarles, antes de darle el paso a Claudia, que tenemos el micrositio. El micrositio nos permite mantenernos informados frente a todas las actividades que hemos venido desarrollando y tenemos un espacio para la ergonomía. Recuerden ustedes que pueden ingresar por este sitio que les estoy mostrando. Hay un lugar destinado a ello, se llama Cuidamos tu Bienestar, Ergonomía, Pausas Activas y Atención Fisioterapeuta. Pueden encontrar aquí diferentes opciones, actividades, servicio, por ejemplo, para acompañamiento y el desarrollo de pausas activas, consultas con fisioterapeuta, escribir para que le puedan contar sobre la atención que le pueden brindar según la condición particular que cada uno esté presentando en casa. Bien, entonces quiero darle el paso a Claudia. Claudia, bienvenida. Adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder contar hoy con este espacio para poder compartir y recordar, pues porque para muchos de ustedes no es nuevo lo que yo voy a conversar con ustedes hoy, pero sí el encontrarnos en este momento, siguiente Ana María, en este momento encontrarnos con una pandemia que nos está llevando a resguardarnos en casa, quiere decir que tenemos que traer la ergonomía a nuestra casa y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a centrarnos en las interacciones que ustedes realizan con los diferentes elementos que en este momento se convierten en su puesto de trabajo para que apliquemos unos principios, unas teorías, unos parámetros ergonómicos que básicamente lo que van a buscar, como su definición lo define, es optimizar el bienestar y el desempeño que ustedes puedan tener desde su casa en las actividades laborales. El objetivo de la ergonomía básicamente está orientado a adaptar todos los componentes a sus características personales, individuales, lo cual quiere decir que yo hoy voy a hablar de algunos principios, pero es un ejercicio personal el que cada uno de ustedes puede hacer posterior a esta charla. La idea es que puedan analizar y calificar las condiciones para poderlas adaptar de tal modo que se ajusten y nos ayuden a identificar algunos factores de riesgo que puedan estar asociados a carga física. La carga física, como ya muchos deben saberlo, está, digamos, basada a partir de las posturas, de los movimientos y de los esfuerzos
lo cual quiere decir que podemos tener quizás algunos hábitos que no son tan favorables, que si no los modificamos podrían convertirse en una posible causa de molestia musculoesquelética o de alguna lesión osteomusculotendinosa. Siguiente, Ana María. Si entonces hablamos de posturas, aquí hay algunas evidencias de algunos puestos de trabajo que podemos tener en casa y algunos hábitos que quizás podemos tener, que pueden obedecer a, digamos, a malos comportamientos posturales o que pueden ser la consecuencia de las características del mobiliario que estamos utilizando. Lo que nos dice la ergonomía es que debemos adoptar posturas neutras y alineadas. Quiere decir que si nosotros tenemos el eje, vamos a hablar de la mano, tenemos un eje que está en este sentido y hacer algún tipo de desviación lateral va a hacer que no se mantenga neutra la postura de la muñeca y eso va a hacer que al desviarla nos pueda ocasionar algún problema. Tenemos otro eje en este sentido. Si yo subo o bajo la muñeca, también estoy dejando de alinear o dejando de adoptar posturas neutras, lo cual podría favorecer algún tipo de molestia en mano. En cuello, si yo no ubico frontalmente, sino que desvío hacia digamos en diagonal, la disposición del monitor, pues voy a hacer que no voy a estar trabajando en una posición neutra, lo cual va a poder favorecer que me genere molestias en columna cervical. Y así vamos a encontrar una serie de disposiciones a lo largo de la charla en las que vamos a identificar en qué momento no estamos adoptando las posturas neutras que son tan importantes para cuidar nuestra salud musculoesquelética. Otro principio tiene que ver con la distribución equitativa del peso corporal y ahí tienen ustedes una referencia de cómo no se debe hacer. Todas las fotos que están con marco rojo quiere decir que es una postura o una maniobra, un esfuerzo, lo que sea, una condición que no es la correcta, que no es lo que se espera, que la debemos modificar. Entonces ustedes pueden encontrar muy seguramente ese tipo de hábitos donde en lugar de disponer el peso del cuerpo igualmente para los dos semicuerpos, lo que la gente hace es que se apoya más de un lado tal como lo estoy haciendo en este momento. Esta es una postura típica de cuando conducimos vehículo, cuando estamos en una reunión, en una sala de juntas más apoyados de un lado que del otro y como se ve en la foto, algunas posiciones que adoptamos mientras leemos la pantalla, etc. Entonces es algo que no debemos hacer. Allí se ve de pie, allí se ve sentado de pie, también nos pasa lo mismo, que cuando nos paramos nos apoyamos más de un lado que del otro. Eso no debemos hacerlo, debemos distribuir bien el peso de nuestro cuerpo. Otro aspecto importante es contar con soportes confortables. Desafortunadamente, si estamos utilizando una silla que no es del todo abullonada y demás, eso va a hacer que estemos buscando un cambio de posición y un ajuste postural que quizás nos lleve a descompensarnos y a desalinearnos y a no encontrar unas posturas que sean cómodas para nosotros. ¿Qué es una postura prolongada y mantenida? Que eso nos pasa mucho. Nos metemos mucho en el trabajo y podemos estar más de 2 horas en la misma posición sin ni siquiera cambiar haciendo algún ajuste. O podemos permanecer todo el día sentados si no hacemos interrupciones. Esto también es muy inapropiado y nos puede aumentar la fatiga, aumentar la carga física y terminamos con muchas molestias a nivel, principalmente de espalda baja cuando terminamos sentados, como aparece en la segunda fotografía, donde no tenemos soporte en el respaldo por la profundidad del asiento o por la altura del asiento, y como no es regulable este mobiliario, porque estamos usando una silla de comedor que puede ser quizá un mobiliario que están usando algunos de los usuarios que nos están escuchando hoy, entonces vamos a ver de qué manera nosotros podemos utilizar algunos elementos caseros que nos puedan ayudar a corregir la postura. Es un error también que nosotros mientras tengamos alguna postura, apoyemos las estructuras óseas, principalmente codo, sobre la superficie que corresponde a la fotografía, a la tercera fotografía. Vemos cómo la persona se encorva, adopta una posición donde aumenta su sifosis, es decir, se ve como jorobado y descarga los brazos
apoyando codos. El tener una estructura ósea sobre una superficie rígida podrá favorecer que se inflame esa articulación y por eso empieza a haber también algún tipo de molestia. Entonces vamos a ver más adelante de qué manera se trabaja correctamente. Siguiente, Ana María. Cuando hablamos de movimientos, los movimientos requieren que trabajemos lo más cerca del eje. Si mi eje, volvemos a hablar, si mi eje, estoy hablando de trabajar en una superficie de trabajo en la cual tengo la posibilidad de ajustar la altura de la pantalla. El eje de mi columna me va a exigir, para cuidar la columna lumbar, el no tener que alejarme de esa postura erguida, recta. Entonces quiere decir que yo no me voy a ir hacia adelante, porque entre más me aleje de ese eje de 90 grados de la columna, voy a empezar a hacer una serie de esfuerzos. Quiere decir que si yo trabajo dentro de mis ángulos de confort, es decir, lo más cerca del eje, en movimientos cortos, voy a tener menos esfuerzo, porque a menor distancia hago menor esfuerzo. Por el contrario, si yo voy a tomar algo que se aleja del eje de mi cuerpo, que está distante del alcance de mi brazo, voy a tener que empezar a comprometer mi espalda, y eso terminará generándome más carga física, por lo cual se recomendará que todo elemento que yo use frecuentemente lo disponga dentro del alcance de mi brazo. ¿Qué movimientos estarán contraindicados? Movimientos repetidos. Entonces, si yo digito y digito y digito todo el día y no descanso, no me preparo, no hago unos estiramientos, incluso no caliento y no preparo mi cuerpo antes de esta jornada, pues voy a terminar con un nivel de fatiga muy elevado por movimientos que pueden tener algún tipo de asociación a repetitividad. O si yo realizo todo el tiempo este movimiento forzado porque resulta que el cable de mi computador no me da lo más largo, digamos la distancia a la que me lo puede dejar está allí, entonces termino haciendo, cada vez que voy a hacer interfaz con el ratón, termino alejando el brazo, y por supuesto que ese movimiento forzado para el hombro, que es en un ángulo que es completamente alejado de la articulación, va a generar molestia al final del día sobre mi hombro, lo cual obviamente requerirá que yo adapte la condición trayéndolo para que quede dentro del alcance de mi brazo, sin necesidad de comprometer el hombro, apoyando, como ya dijimos, no el codo, sino descargando la musculatura para que el movimiento sea de desplazamiento del antebrazo, teniendo la muñeca completamente recta, para evitar cualquier tipo de desviación de esa estructura que es tan importante, dado que es un elemento que utilizamos durante muchas horas del día. Utilizar siempre la misma parte del cuerpo resulta contraindicado. Empiezan a haber movimientos altamente concentrados que harán que yo, para prevenir ese tipo de sobrecargas en ese mi cuerpo dominante, por ser yo diestra, por ejemplo, lo que puedo terminar haciendo es cambiando la ubicación de mi ratón para que yo empiece a desarrollar la habilidad de trabajar con el ratón manipulado por mi mano izquierda, teniendo en cuenta exactamente la misma disposición. El codo está por fuera, el antebrazo es el que está apoyado sobre el tercio superior, y los dos tercios inferiores del antebrazo estarán apoyados en la superficie, tanto para digitar como para usar el ratón, y de esta manera lo que se mueve es el brazo completo, el antebrazo completo, más no se hacen desviaciones de muñeca que resultan tan contraindicadas. Siguiente, Ana María. Siguiente. Listo. La de esfuerzos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas veces, no sé si es nuestra idiosincrasia de creer que estamos perdiendo tiempo. Si yo voy a hacer un desplazamiento para poder encender la impresora o para poder alcanzar un elemento,
y tengo algún tipo de obstáculo, como se observa en la foto inicial, en la foto número 1, pasamos por encima de esos obstáculos y hacemos unos esfuerzos gigantes para alcanzar cualquier objeto, para hacer interacción con cualquier superficie o con cualquier elemento. Eso definitivamente es muy importante, cambiar ese hábito. Nosotros, para hacer algún tipo de maniobra, debemos evitar hacer esfuerzos por encima de obstáculos, además que resulta inseguro. Otra condición que es muy frecuente es la persona utiliza el ratón, vamos a utilizar ahora este otro que tengo también, pero resulta que lo utiliza lejos y lo utiliza fijo, sobre un ángulo de disconfort, pero está todo el tiempo haciendo ese esfuerzo sin que se tome conciencia que eso va a aumentar la fatiga, porque va a estar digamos, una parte del cuerpo sobre una postura incorrecta, haciendo una maniobra incorrecta, lo cual va a generar una carga física mucho más elevada. Regularmente, aunque nosotros en trabajos de oficina no es común que llevemos a cabo manipulación de cargas, ni voluminosas, ni sobredimensionadas, ni pesadas, al estar en nuestra casa puede ser muy probable que nosotros empecemos a hacer cosas, incluso para adecuar el puesto. Es muy importante que en el momento en que ustedes tengan en consideración que tienen que adecuar su condición de trabajo, utilicen el trabajo en equipo con alguien de su familia para poder transportar algo y puedan ubicar mejor sus elementos para favorecer su condición de trabajo, o simplemente si se cae una hoja de papel o se cae un clip al piso, regularmente nosotros lo que hacemos es doblar nuestro tronco y alcanzarlo de tal manera que estamos haciendo una tensión muy forzada sobre columna lumbar, haciendo esta maniobra que resulta incorrecta y que definitivamente no debemos hacer. Lo ideal sería que nosotros, si tenemos, digamos, la posibilidad de acercarnos al nivel del piso, de tal manera que acortemos la distancia, y al acortar la distancia seguimos manteniendo la espalda recta, y lo que estamos haciendo, utilizando una mecánica corporal adecuada, es doblar rodillas. Casi siempre, en cualquier tipo de maniobra, la forma como nosotros corregimos la manera forzada es utilizando las rodillas dobladas. Siguiente. Es, digamos, fundamental que dentro de las actividades que nosotros llevemos a cabo, dentro de la rutina de trabajo en nuestra casa, es llevar a cabo pausas efectivas. Cuando hablamos de pausas efectivas, estamos tomando en consideración muchas modalidades que nos permiten tener tiempos de recuperación real, pero deben estar interiorizadas como hábitos, deben estar programadas en nuestro calendario. Quizás podemos incluso tener alarmas en nuestro celular que nos permitan hacer ejercicios de estiramiento como pausa activa, incluso tener ejercicios de acondicionamiento físico según el tipo de recurso que tengamos en casa. En muchas casas está la elíptica, en muchas casas hay algún tipo, un tapete para hacer estiramientos, para hacer algún tipo de ejercicio. Ese tipo de actividades físicas son muy recomendables para que nosotros tengamos el hábito, y como tiempo de recuperación, el ejercicio de estiramiento. Tenemos que sí o sí hacer descansos, hacer recesos que sean reparadores. No es hacer descansos mientras bajo y hago el almuerzo, no. Tendríamos que buscar la forma de realmente tener un tiempo que nos permita tener la posibilidad de descansar de esa jornada de trabajo. Otra cosa bien importante es que tengamos bien a mano, no solamente por el tema del COVID, sino porque resulta bien necesario tener nuestro punto de hidratación muy cerca de nuestro puesto de trabajo, y con regularidad utilicemos, pues, digamos, esa buena medida para nuestro cuerpo. Si estamos muy estresados, muy ocupados y demás, la respiración va a ser un aliado, al igual que algún tipo de relajación.
A veces trabajar escuchando algún tipo de música que nos ayude a bajar esos niveles de ansiedad también va a ser bastante recomendable. Y dado el nivel de exigencia que tiene la actividad desde el punto de vista visual, requeriremos una serie de ejercicios visuales como para, por ejemplo, evitar esa falsa miopía que se genera por estar trabajando siempre en vista cercana a la pantalla, que es una distancia más o menos entre 60 y 85 centímetros, la que existe entre nuestra pantalla y nuestro ojo, requerirá que miremos a lo lejos y más o menos a 6 metros, busquemos que nuestro ojo enfoque algún punto lejano. De esa manera haremos que se esté ejercitando el ojo y así existen muchas otras cantidades de ejercicios visuales, el parpadear igual para que no se nos reseque y demás, que nos permitan de alguna manera tener muchas precauciones con respecto a nuestra salud visual. Siguiente. Somos obviamente responsables de las condiciones de nuestro entorno, en nuestra casa. Será necesario que contemos, de ser posible, con iluminación natural, pero si definitivamente no contamos con ella, el contar con una fuente de luz artificial, no sé si aquí se alcance a ver que yo tengo una fuente de luz artificial justo sobre la tarea, porque muchas veces estaremos trabajando sobre, en horas pues en las que ya no contamos con fuente de luz natural. Si está la pantalla en una habitación donde tiene ventana, la idea es que la pantalla esté perpendicular a la ventana, porque si la ubicamos paralelo, lo que vamos a tener básicamente van a ser de pronto brillos, reflejos, o si nos ubicamos de frente a la ventana podremos tener deslumbramientos y eso va a ocasionar mucha fatiga visual, por lo cual requerimos entonces disponerla, que la superficie y la pantalla estén perpendiculares a la ventana, que nos ofrece muy buena calidad de luz. Es fundamental poder contar en lo posible con ventilación natural, que circule aire fresco y nuevo, que tengamos un ambiente sonoro que sea confortable, obviamente la convivencia donde están nuestros hijos o nuestros familiares y donde además tenemos que trabajar y demás, podrá ser un agente estresor si nos llenamos de ruido, si nos llenamos o no utilizamos correctamente de pronto una buena arma que puede ser la música para que nos sintamos más confortables y podamos ser más productivos. Sin duda alguna, el orden del aseo es de las cosas que sí o sí en cualquier lugar tendrán que ser prioritarias y particularmente para una estación de trabajo, el no disponer cables que queden a la vista o al paso, donde haya la posibilidad de que la gente sufra algún tipo de incidente, donde pueda haber incluso pérdida de información. Existen algunos amarres como muy caseros, como las tiritas con las que se cierran algunos paquetes. Eso lo podremos usar para organizar, o cinta, o algún caucho, es decir, cualquier elemento que nos permita evitar que los cables queden expuestos tanto para nosotros como para, digamos, las personas que están a nuestro alrededor, de tal manera que el espacio que dispongamos para trabajar, si por ejemplo es el comedor, hagamos que quede completamente seguro y que esté libre de obstáculos, hablando de cualquier tipo de material documental que tengamos que revisar, o de los cables, o de, bueno, cualquier tipo de equipo o demás, que nunca, digamos, ocupe un espacio que pueda favorecer la posible aparición de incidentes. Otro aspecto bien importante, y es que cuando no tenemos mucho espacio, a veces saturamos debajo de la superficie con cajas, con macetas, bueno, con diferentes materiales. Entonces es clave que yo al tener acceso debajo de la superficie no me encuentre con ningún obstáculo, porque el solo hecho de tener un obstáculo y yo tener que trabajar torcida, eso ya hace que la rotación de mi columna lumbar sea un factor determinante para que termine con muchísimas molestias a nivel de espalda baja al final del día, por estar trabajando en una postura completamente desalineada, completamente forzada, completamente desfavorable, que podría llegar a generar algún tipo de alteración de mi salud musculoesquelética. Siguiente. Entonces vamos a ver
de qué forma, si no cuento con una estación de trabajo como la que cuentan las personas que ya tienen teletrabajo, puedo yo, o qué ángulos, distancias y demás debo tener en consideración para cumplir y hacer que quede bien mi puesto de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para lograr geometría de conjunto es ajustar la altura de la silla para que el codo me quede al mismo nivel teniéndolo a 90 grados. Entonces, si yo tengo una silla regulable en la altura como en la que estoy en este momento, pues básicamente lo que voy a hacer es ajustarla para que quede en el tope máximo sin que los apoyabrazos me impidan tener acceso debajo de la superficie. Si un apoyabrazos me va a impedir tener acceso debajo, va a ser una silla que necesitará que yo retire este elemento que no es tan indispensable cuando yo cuento con una superficie suficientemente profunda sobre la cual puedo descargar los 2/3 inferiores de mis antebrazos. Si tengo una silla fija, entonces ahí empiezo yo a buscar elementos dentro de mi casa que me permitan, digamos, un cojín que me permita elevar la altura, pero un cojín que me permita también tener una cabida holgada de mi cadera completa, no un cojín pequeño que haga que yo empiece a desviarme y tenga más apoyo de un lado que del otro o tenga una posición inestable. Necesitamos ajustarla después de tener el codo al nivel de la superficie. Tenemos que tener, de acuerdo con el tamaño de la pantalla, eso cuenta bastante, pero que la zona donde yo más esté interactuando, donde más esté trabajando y visualizando, se encuentre al nivel de mis ojos o ligeramente por debajo. Quiere decir que yo no voy a tener que estar exponiendo mi ojo, ¿sí?, a los rayos de la pantalla, y estoy manteniendo bien alineado mi cuello, porque si trabajo con la pantalla muy alta voy a hacer extensión, lo cual resulta contraindicado, y si no la elevo voy a trabajar con flexión, lo cual cualquiera de las dos posiciones van a resultar muy nocivas para mi cuello. Siempre las pantallas se van a ubicar de frente, no por tener más espacio debo yo disponer aquí la pantalla de lado para que, no, en ningún momento se recomienda que yo disponga diagonal la pantalla a mi cara, porque eso va a favorecer que yo esté trabajando todo el tiempo haciendo esta maniobra de rotación y ese movimiento resulta contraindicado para mi columna cervical. Si en algunos casos existen usuarios que requieran trabajar con dos pantallas, la idea es que esas dos pantallas deben ir enfrentadas justo en el mismo, o sea, completamente paralelas al usuario, dentro del ángulo de visión de 60 grados para que evite tener que estar haciendo esto. Las dos deben estar a la misma altura y en ningún momento debe haber una, digamos, una sobre la superficie y otra elevada, porque esto puede hacer que la persona, además de rotación, tenga que hacer flexión y extensión. Entonces, necesitamos adecuar las dos pantallas dentro del ángulo visual y que estén frontales a nosotros. Siguiente. La superficie de trabajo, digamos que dependiendo de la tipología que yo tenga de equipos o de dispositivos y de la cantidad de elementos que yo tenga que utilizar, va a tener mayor o menor, o sea, va a tener que contar con mayor o menor área para albergar holgadamente todos los elementos que yo tengo que utilizar. Entonces, si yo estoy trabajando, nos vamos entonces ahora para la otra estación. Si estoy trabajando en una donde yo tengo que tener un soporte con un monitor grande y además pues tengo que tener ratón y teclado y teléfono y de pronto una libreta de notas donde tengo que trabajar y tengo que escribir y demás, esa área que ustedes están observando sobre esta superficie está contando con más de 80 centímetros. Esa sería la especificación para una persona con esta cantidad de elementos, con esta cantidad de equipos y demás.
pero no siempre contamos con esas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Podemos utilizar una superficie que es regularmente el estándar de los que fabrican muebles, en los que regularmente la gente trabaja en superficies de 60 o 65 centímetros, donde si ustedes se dan cuenta, obviamente la cantidad de objetos se reduce, donde básicamente lo que yo estoy utilizando es un portátil sobre una base para lograr elevar en alguna medida el borde superior de la pantalla para que yo no tenga que trabajar con esa flexión tan forzada. Y sí o sí, cuando yo elevo un portátil, debo utilizar un teclado externo y un ratón externo. Si yo no utilizo eso, yo he visto en empresas que, mejor dicho, esto es de lo más inadecuado, que no por ningún motivo se debe hacer, y es que la persona eleve el portátil a la base y trabaje en esta posición. Eso definitivamente por ninguna razón se debe hacer. Sí o sí debe contar con el teclado externo, con el ratón externo, y si ustedes se dan cuenta, si bien es de solo 60 centímetros la superficie, yo logro quedar apoyando los antebrazos dentro de la superficie, al igual que cuando voy a utilizar el ratón, y puedo hacerlo con la maniobra correcta. ¿Qué no debo hacer? Trabajar sobre el borde de la superficie, o sea, como darle toda la holgura al portátil, y trabajar aquí en el borde, porque al descargar las muñecas sobre este borde anterior, esa superficie rígida podrá hacer que se inflamen la muñeca y empiece yo a tener problemas cuando utilizo aquí el ratón o el teclado en el borde. ¿Qué puede pasar también? ¿Me recibes este cuadro? Puede ser que yo no tenga teclado externo ni ratón externo. Resulta que lo único que tengo es mi portátil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo usar un folder y puedo hacer que el portátil se incline de tal forma que eleve un poco la altura posterior, pero lo que sí debo cuidar, sin lugar a dudas, es que la postura que yo mantenga al digitar me mantenga completamente alineada la muñeca. No es conveniente que yo adopte esta postura. Si yo adopto esta postura es incorrecto. Si yo adopto la postura en la que la mano se mantiene en ángulo recto, perdón, sin desviarla en este sentido, pues definitivamente será una postura correcta. La altura digamos, del folder tiene que permitirme a mí que quede completamente estable. No puede ser tan inclinado para que yo haga esto, porque esto sería también contraindicado. No puedo apoyar la mano en la base del portátil y trabajar con extensión de muñeca, porque eso resultaría una posición absolutamente forzada e inadecuada. ¿Qué suelen también hacer algunas personas cuando trabajan con portátiles? Cuando usan este touch, la postura que usan de muñeca y de dedos va a ser muy desalineada para hacer este tipo de maniobras. Entonces, si hacen este tipo de desplazamientos laterales sobre una posición forzada de muñeca y con unas posiciones extremas de dedos, pues definitivamente será algo muy inadecuado para la salud de la mano. Siguiente. Digamos que es fundamental que los elementos de uso frecuentes podemos seguir en esta estación de trabajo. Obviamente en una silla fija el acomodarnos requiere que nosotros no hagamos movimientos forzados con la espalda doblándola para poder entrar o salir. Entonces, si tengo que utilizar ese elemento, por ejemplo, tengo que estar escribiendo, y para escribir requiero de esos elementos. Si se salen del alcance de mi brazo y cada vez que yo no voy a alcanzar tengo que hacer esto, uno dice, ah, no, pues estoy buenísimo porque estoy haciendo abdominales. No, no es verdad. Lo que yo tengo que hacer es disponerlo dentro del alcance de mi brazo para que cada vez que yo lo vaya a usar, lo alcance sin comprometer espalda, sino solamente mi brazo. Eso es fundamental.
Entonces nos pasa, bueno, quizás ya el teléfono fijo ya no se llama mucho, no sé si lo usen ustedes ahora en la empresa, pero pues regularmente no, digamos, el donde ubicamos el celular o donde ubicamos otra serie de elementos de uso frecuente, es fundamental que estén entre mi alcance mínimo, que es este, con los brazos pegados del cuerpo y los puños cerrados. Esto es lo más cerca que debe estar un objeto. Y este, con los puños cerrados y los brazos completamente estirados, en esta zona de operaciones debo ubicar lo que uso con frecuencia. Si ya entonces tengo que disponer, digamos, de ir a alcanzar algo, la idea es que si se sale de este alcance, lo mejor será que yo me ponga de pie, lo coja y vuelva ahí, digamos, lo utilice sin necesidad de hacer lo que en algunos casos la gente hace, que es terminar estirándose para utilizar un objeto de uso frecuente o no tan frecuente. Siguiente. Existen varias tipologías de sillas. Sillas fijas, como esta en la que estoy sentada, y sillas regulables en altura y con rodachinas. Entonces, en una silla fija, pues no vamos a tener la posibilidad de hacer ajustes, pues porque la condición es esa. Pero sí podemos utilizar algunos elementos caseros por el momento, como esto que puede ser mi cojín lumbar, donde yo vengo, si yo no tengo estos dos cojines, ustedes podrán observar que el vacío que queda entre el respaldo y mi espalda va a hacer que yo termine generando molestias de espalda porque no tengo soporte. Mientras que si yo coloco un cojín que justo me dé soporte en la columna lumbar, en esa lordosis, en esa curvatura que tenemos en la parte baja de la espalda, yo voy a trabajar mucho más cómoda y puedo tener ese soporte que hará que no me duela la espalda al final del día. Entonces, igual si tengo una superficie lisa, que eso lo vamos a ver más adelante, una superficie lisa donde casi que me estoy rodando de la silla y estoy haciendo mucho esfuerzo para sostenerme y no caerme, pues debo suprimir esa superficie lisa, esa superficie deslizante y lisa a través del uso de una superficie que impida que yo tenga que hacer ese esfuerzo. Si tengo entonces cuento con mecanismos, entonces vamos de abajo para arriba. Con los rodachines. Es un error que la gente utilice el rodachín haciendo este tipo de desplazamiento. La forma correcta es que yo utilice los brazos o si voy para allá, me vaya en reversa. Si ustedes se dan cuenta, mi espalda va a estar apoyada todo el tiempo si yo me desplazo correctamente, mientras que si lo hago de la manera incorrecta, sobre la posición forzada de tronco es que hago el esfuerzo, entonces eso termina generándome molestias de espalda. Entonces, si tengo mecanismo de ajuste de altura, entonces pues ya lo han visto varias veces. Si tengo mecanismo de ajuste de inclinación del respaldo, si ustedes me preguntaran, seguramente lo van a hacer más adelante, ¿cuáles serían los mecanismos mínimos que debe tener una silla si voy a comprar una silla que se denomina ergonómica? Digamos que el componente fundamental que me va a aportar una buena silla es contar con un buen respaldo, porque de aquí para abajo casi que todas son iguales. Si tienen profundidad, la posibilidad de ajustar la profundidad útil del asiento, bien, pero si yo me siento y la silla es para mí y a mí me sobran estos 4 dedos detrás de la rodilla, o sea, detrás de la fosa poplitea, eso evitará que este borde me toque y me voy a sentir cómoda. Mientras que si la silla es fija, pero es muy larga y me está haciendo justo presión aquí detrás de la rodilla, en la fosa poplitea, pues será una silla que definitivamente tengo que descartar. Los apoyabrazos, al utilizar el máximo nivel de ajustabilidad, esta altura está supera la que tiene la superficie debajo, va a ser una silla que no me va a funcionar. Pero algunas sillas tienen apoyabrazos regulables, lo cual va a hacer que funcione bien.
y en el que, como les decía, donde más nos tenemos que centrar será en el respaldo. ¿Qué se necesita? Que ojalá la forma del respaldo simule la anatomía de nuestra columna, es decir, que tenga un cojín lumbar, que ojalá sea regulable en altura, que la silla tenga un soporte que me ofrezca tanto apoyo lumbar como dorsal, de tal manera que a mí no me vaya a generar molestias. Si yo tengo esa silla, muy seguramente voy a tener un buen confort y será un elemento favorable y una inversión que me va a generar beneficios. Siguiente. Si tengo, entonces sillas fijas, será muy común que utilicemos la del comedor. Entonces ahí ustedes se dan cuenta en la foto, está el cojín lumbar. Puedo utilizar también, si no tengo una toallita, si no tengo un cojincito como esos, una toalla puede ser también un muy buen elemento. Cojo y enrollo la toalla y la toalla me la pongo aquí, bien sea en la silla fija del comedor o en una silla que no tenga la forma anatómica del respaldo, y el apoyo va a cambiar indudablemente y va a hacer que yo trabaje mucho más erguida. Si tengo una silla que no se sostiene sola, digamos que no tiene la posibilidad de sostenerse sola porque es hueca y demás, podríamos buscar la manera muy casera de hacer que quede fija y que no tenga que estarme yo desgastando, acomodándomela cada vez que me voy a sentar o a parar. Siguiente. Para elevadores digamos, de pantallas, sea pantalla de monitor, sea pantalla de portátil, con teclado o sin teclado, pues ustedes en la foto ven algunas tipologías y aquí también ven otras. Entonces, la altura de los que puede ser uno o la sumatoria de elementos, pueden ser libros, pueden ser cajas, puede ser, bueno, está también el que puede contar con un elemento de confort como el que tengo yo acá, que son pues básicamente regulables en altura, por si de pronto es una estación de trabajo que voy a hacer de paso la inversión porque pues, pero mi hijo es más pequeño, yo necesito que la altura de mi hijo quede acá, en cambio la de mi esposo más alto y demás, entonces puedo invertir sobre este tipo de elementos de confort postural que son ajustables, pero si no, simplemente varío el nivel, la cantidad de objetos para que el nivel se ajuste y, como lo dije hace un momento, donde yo tengo la mayor frecuencia de interacción visual, sobre ese nivel o ligeramente por debajo es donde debe estar ubicada el monitor. Ya les expliqué cuando se hace con carpetas o con folders y demás, entonces pues pienso que esta diapositiva ya está explicada. Siguiente. Vamos a hablar ahora de apoyapiés, que es un elemento importantísimo y desafortunadamente no sé por qué en la venta de ese elemento de confort la gente regularmente lo vende como un plano inclinado, lo cual es un error. Yo les voy a hacer una demostración. Verifiquemos que sí se esté viendo el apoyapiés en la publicación. Entonces, resulta que cuando yo lo trabajo, ajusto la altura al nivel superior, la rodilla me queda por debajo del nivel de la cadera, lo cual va a generar más tensión sobre la parte baja de la espalda, haciendo que al final del día pueda tener quizás molestias de columna lumbar. Entonces, puedo necesitar un elemento, en este caso voy a hacerlo con esto, pero más adelante lo hago también con la caja. Entonces, si yo uso un elemento lejos, no me corrige mucho. Sea caja o sea apoyapiés, pues convencional como este elemento de confort. ¿Qué necesito yo usar? Necesito tener el apoyapiés lo más cerca y completamente recto, y si ustedes se dan cuenta, el ángulo de mi rodilla sí ya está ligeramente por encima de la cadera, que es lo que necesitamos para que, además de mejorar el retorno venoso, disminuyamos la tensión de la lordosis lumbar. Entonces, esta es la forma correcta de utilizar un apoyapiés, que sea lo más cercano posible y que sea una superficie completamente recta. Entre más grandecito, entre más ancho sea el reposapiés, pues más cómodo voy a estar porque puedo hacer cambios de posición.
Pero si yo necesito, digamos que la superficie que yo voy a usar es así de angostica, pues me va a obligar a estar trabajando como muy, no tan holgada, no tan cómoda. Entonces, en lo posible, por eso nosotros, digamos, en la búsqueda de diferentes elementos de confort, digamos que esta caja puede ser un buen apoyapiés. Quizá para una persona pequeña sea suficientemente holgada, yo aquí puedo quedar suficientemente cómoda, pero si la uso lejos, no me sirve. Se dan cuenta que se pierde la alineación completamente. Si la uso cerca, sí la estoy utilizando correctamente. Pero si necesito que incluso, estoy en la mesa del comedor, que es quizás las de las mesas que tienen más alturas que incluso esta. Entonces voy a necesitar un apoyapiés que sea más alto, entonces puedo hacer la sumatoria de objetos sobre el cual voy a utilizar, además de la caja, el tapete, o puedo utilizar el recurso con el que ustedes cuenten. Si ustedes se dan cuenta, la rodilla queda por encima de la cadera, lo cual se espera, mejorando retorno venoso y disminuyendo la tensión de la lordosis lumbar, como ya lo había dicho. Y si las piernas aquí me caben debajo de la superficie, está perfecto. Bueno. Otro componente importante. Siguiente, Ana María. Otro componente importante será el tema de luz local. Por eso allí tenemos lamparitas. Cuando utilicemos, cuando hagamos un trabajo prescindiendo, pues, sin contar con la luz natural, necesitamos tener una luz local. A veces tener luz blanca y amarilla nos ayuda mucho porque nos da una mejor calidad que si contamos con solo blanca, aunque esa es, digamos, porque genera más fatiga. El tener la combinación de los dos nos disminuye la fatiga y nos da mejor calidad de luz. Quiere decir que hay muchos aspectos de la ergonomía en casa que podemos nosotros evaluar y considerar. Esto es un trabajo temporal por la cuarentena, pero está en nuestras manos que lo ajustemos, que seamos, digamos, responsables con nosotros mismos, básicamente buscando que estemos trabajando mucho más confortables, saludables y seguros. Y para esto, digamos, siguiente, Ana María, vamos a aplicar una lista de chequeo de ergonomía en casa para esta cuarentena. Hay una lista de preguntas en la que ustedes básicamente lo único que deben calificar es sí o no. En esa lista de chequeo están, digamos, consolidadas todas las condiciones de las cuales les hablé en esta charla. La idea es que ustedes puedan calificarla, incluso quienes quisieran, vamos ahorita a verificar con los responsables del tema, si quisieran tomar una foto de cómo está su condición ahora, en este momento, y cómo queda después de hacer adecuaciones, después de apropiarse de esa condición de trabajo actual, y tienen la foto del antes de la modificación hecha por ustedes mismos, la foto del después de haber hecho los ajustes y la calificación de la lista de chequeo, de manera que las fisioterapeutas de la empresa puedan hacer, si requirieran algún seguimiento, puedan tener esos registros como evidencia de qué ha pasado, cómo ha sido la condición, en qué momento se presentó la molestia, en qué momento de pronto empezó a ceder porque se ajustaron las condiciones. De ese modo, estamos, digamos, entregándoles una herramienta que les pueda dar como unos indicadores acerca de dónde pueden estar quizás algunas condiciones que sean susceptibles de mejorar. Vamos a abrir entonces la sesión a preguntas. Espero haya sido suficientemente clara la información, pero de no serla, con muchísimo gusto aclaro lo que necesiten. Gracias, Claudia. Por aquí tenemos entonces varias preguntas. La primera de ellas, una persona nos manifiesta que ha tenido problemas de hombro y que ya siente hormigueo en las manos. ¿Hay alguna recomendación para estos síntomas? Sí. Digamos que lo primero que tendrá que evaluarse es si ese hombro está, digamos, la adopción de posturas con hombro están lo más cercanas al cuerpo. Es decir, si el hombro yo lo sostengo en una posición para digitar y para usar el ratón con posiciones neutras,
en teoría el hombro no debe molestar, pero si yo manipulo objetos por fuera del alcance del brazo y tengo que hacer estas posiciones extremas de un ángulo de disconfort de hombro, o estoy trabajando todo el tiempo con el ratón lejos, esa podrá ser una posible causa. Lo que yo le recomendaría a la persona que está asintomática particularmente en ese segmento, es identifique cuál es la causa. Está en la distancia del teclado, está en la distancia del ratón, está en la distancia de los elementos de uso frecuente, o quizás es una persona que tiene, digamos, está buscando apoyo lateral y está generando una abducción, es decir, aleja ya no en este plano, sino en este, que igual genera molestia, entonces trabaja como con los brazos muy separados del cuerpo hacia los lados. Pueden ser ángulos de disconfort que puedan llegar a ser posibles causas de lesión de hombro. Entonces, mi recomendación sería, identifique causa y corríjala. No sé si quede resuelta la inquietud. Ok, Claudia, mil gracias. Tenemos otras, hay personas que hoy quieren comprar una silla porque en su casa pues no tienen las adecuadas y nos preguntan qué deben tener en cuenta, cuáles son las recomendaciones a la hora de comprar esas sillas. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, una silla requiere que cuente con mecanismo de ajuste de altura de asiento, ¿sí? Las 5 patas deben ser... Parece que aún no has configurado ningún accesorio de HomeKit. ¿Me escuchan? Sí, Claudia. Sí, Claudia, estamos bien. Las cinco rodachinas deben ser más, o sea, la dimensión tiene que ser más ancha que la del asiento para que sea estable, porque si es más de la misma dimensión o más pequeña, va a ser inestable. La idea es para que sea estable, que evitemos un posible volcamiento, o sea, un accidente en el desplazamiento de la silla. El mecanismo de ajuste de la silla, del asiento, casi siempre es regulable, de muy fácil acceso y de manejo intuitivo. Entonces, eso también es importante. La inclinación del asiento, esta no la tiene. Las que sí se recomiendan que debieran tener mecanismo, lo ideal es que sea en inclinación y en altura, de tal modo que digamos, la forma del respaldo yo la pueda ajustar de acuerdo a la anatomía de mi espalda. Entonces, el cojín lumbar lo voy a poder utilizar más alto o más bajo. Préstame un segundo. Puedo tener una silla que tenga que tenga cojín lumbar y que el cojín lumbar yo lo pueda subir o bajar, ¿sí? De tal modo que yo, al regular esta altura, tenga la posibilidad de hacer la interfaz perfectamente con la lordosis. Si digamos, el asiento, lo que les decía hace un momento, tiene mecanismo de ajuste de profundidad, entonces puedo hacer que se evite la presión sobre la parte posterior de la pierna, de la rodilla. Los apoyabrazos que sean regulables son fundamentales para que me permitan tener acceso debajo de la superficie. El tamaño de la silla tiene que obedecer a las características antropométricas del usuario. No es recomendable que yo, siendo una persona mediana o pequeña, use una silla muy robusta, aunque sea muy fina, aunque tenga todos los mecanismos de ajuste, porque seguramente los mecanismos, digamos, los rangos de adecuación no van a permitirme que yo me alcance a estar cómoda, porque está diseñada para una persona con unas características antropométricas, pues, de una persona mucho más grande. Entonces, se necesita ver, y pues lo malo es que seguramente los que vayan a comprar van a comprar es por catálogo, no van a poder hacer la prueba de sentarse y decir si sirve o no sirve. Tendrían que pedir una ficha técnica, y en esa ficha técnica regularmente están si tiene o no rangos y si tiene o no mecanismos.
Existe, sí, una lista de chequeo que usualmente utilizamos nosotros los ergónomos, que tiene una referencia española, que es, digamos, medianamente más parecido a tener una referencia americana o alemana. Entonces, lo que se busca es que logre adecuarse a las características de la persona utilizando todos los mecanismos regulables que aparecen en las fichas técnicas de qué tienen y qué rangos manejan. Bueno, Claudia, frente al tema del mouse, hay varias preguntas relacionadas con este tema. Si no tengo un mouse, puedo usar el propio del computador. Y la segunda es si debemos tener un pad mouse con almohadilla, sin almohadilla, ¿cómo debemos usar también ese pad mouse? Ok, bueno, con respecto al ratón, utilizar el mismo del computador, ¿es lo que entendí? Sí, pues la idea es, en el portátil. Si no en el portátil, sí. Si no tengo un mouse adicional, pues el mouse para conectar al computador, sí puedo usar el del computador. De poder puede. Lo importante está en que lo use correctamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener suficiente espacio para apoyar los antebrazos. Ah, no, esta no es mi silla, perdón, yo hago cambio de silla otra vez. Ajusto la altura del codo a nivel de la superficie. Tengo espacio suficiente para los antebrazos. Y la forma, digamos, si definitivamente no tengo opción, aunque esto es un elemento muy barato, que puedo comprar incluso el combo de teclado y ratón, pero digamos que no lo tengo mientras me llega. La idea es que al momento de usarlo, al hacer la interfaz, trate yo de mantener la línea lo más recta entre el antebrazo, la muñeca y el dedo. Quiere decir que mi punto de apoyo va a estar en el antebrazo, en el tercio superior. Estos van a estar un poco levantados para que se mantengan rectos y lo que yo voy a desviar de dedo hacia abajo va a ser mínimo, ¿sí? De manera que yo pueda hacer este movimiento, o este, tratando de no hacer el movimiento forzado, que es lo que yo les decía hace un momento, que es lo que veo que hace mucha gente. Este hábito incorrecto de trabajar aquí, donde hago esto, definitivamente lo tienen que corregir, porque si hacen esto, no es porque estén utilizándolo, sino es por la forma incorrecta de usarlo. Eso por un lado. Si voy a utilizar un ratón convencional, no necesariamente requiero el uso de un pad, de una almohadilla. La almohadilla básicamente es para aquellas personas que tienen el hábito de adoptar esta posición. Entonces es una conducta individual. Quiere decir que no es un elemento de confort que sea como requerido por la mayoría de la gente, como si pasa con el elevador del portátil o del monitor. ¿Por qué? Porque yo puedo corregir la posición básicamente haciendo lo mismo. Apoyo el antebrazo en el tercio superior, tengo completamente recto el antebrazo con respecto a la posición de la muñeca. Aquí no hay ningún tipo de extensión de la muñeca, sino que lo que estoy haciendo es haciendo esta maniobra. En ningún momento estoy desviando la mano, que sería la función que cumple una almohadilla. La almohadilla, si yo tengo esta posición y trabajo de esta manera, que es lo más incorrecto, de hecho la almohadilla favorece en mucha medida que la persona fije la muñeca, ese sea el punto de apoyo en lugar de ser el antebrazo, y haga este tipo de maniobra que es súper incorrecto, que no por ningún motivo debemos perpetuar ese hábito tan inadecuado. Entonces, es simplemente hacer conciencia. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero quizás es algo que trabajándolo muy conscientemente y repitiéndolo durante 21 días, ya nuestro cerebro lo aprende y ya seríamos capaces de hacerlo, prescindiendo completamente de las almohadillas. Claudia, mil gracias. Bueno, ya son las 10 de la mañana, hora colombiana. Hemos llegado al final de este espacio. Nos quedan varias preguntas por resolver. Cada una de ellas las vamos a canalizar con Claudia y las vamos a publicar en nuestro micrositio.
al igual que la grabación y la presentación de este webcast. Les agradecemos mucho este espacio. Claudia, a ti gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes por conectarse. Esta semana tendremos nuestro próximo webcast el viernes con nuestro presidente y algunos líderes, así que los esperamos. Mil gracias. Gracias a ustedes, un gusto.